Mi nombre es Claudia, soy viuda. Tengo 2 niñas gemelas de 6 años. Hace tiempo fuimos a una fiesta que hizo una amiga. Ella vive cruzando la calle del Panteón Hidalgo, en la Ciudad de México. La cuestión es que en la fiesta, mis hijas estuvieron felices jugando con otras niñas. Al terminar la fiesta me dijeron: «Mamá, ¿puede ir a quedarse con nosotros a dormir mi amiguita nueva?». A lo que respondí que sí, que la invitaran, que no había problema. Salieron corriendo a seguir jugando y casi al irnos de la fiesta me dijeron: «Ann, ya invitamos a la niña y dijo que si se iba a ir con nosotras». A lo que respondí: «¿Y dónde está la niña?». Me contestaron: «No, se ve, mami. A lo mejor la van a llevar a la casa». Así quedó y nos fuimos a la casa y a medianoche las escuché, risa y risa. Me levanté y me dirigí a su cuarto. Estaban despiertas y las regañé y pedí que se durmieran. Así empezaron a ser las noches. Ellas despiertan y yo las regaño. Un viernes las escuché igual y pensé: voy a dejar que sigan jugando. Total, mañana no hay clases. En la mañana, cuando estábamos almorzando, les pregunté que si se habían divertido jugando hasta la madrugada, a lo que respondieron que sí, que la niña las hace reír mucho. Me quedé asombrada y pregunté: «¿Cuál niña?». Me respondió Perla: «Una de mis hijas, la niña de la fiesta, mamá. ¿No te acuerdas que la invitamos a que se durmiera aquí con nosotras?». Sentí un escalofrío y me quedé atónita por un momento. Les dije: «Sigamos almorzando, niñas, porque vamos a salir». Esa noche pasó lo mismo, se escucharon las risas de las niñas, pero esta vez decidí escuchar tras la puerta. Cuando las oí hablar con alguien más, fue tanta mi curiosidad que no abrí la puerta y seguí escuchando. De pronto Perla empezó a llorar y empujé la puerta. Estaban las 2 niñas sentadas en medio del cuarto y pregunté: «¿Por qué lloras, amor? ¿Qué pasó?». Perla me respondió: «La niña me jaló muy feo porque ya quiero que se vaya, mamá». Solo dije: «Ya duérmanse, mañana platicamos». Al día siguiente en la comida les recordé lo sucedido y pensando que todo era cosa de su imaginación, les dije en tono burlón: «¿Y la niña ya se fue a su casa? ¿No se quedó a comer?». A lo que una de mis hijas respondió: «No quiere irse, mamá, y ya no la queremos aquí. Nos empuja cuando se enoja y no nos deja dormir. Siempre quiere jugar». No supe qué decir. Esa noche escuché un ruido extraño. Me levanté, abrí la puerta de su cuarto y estaba todo apagado. Me acerqué a las literas a darles un beso y cuando me iba acercando vi a una niña sentada en la litera de arriba, balanceando su pie de un lado a otro, y le dije: «Ya acuéstate, mañana hay que ir a la escuela», pensando que era mi hija. Pero al agacharme a darle un beso a la niña que estaba en la litera de abajo, mi sorpresa fue de terror al ver a mis 2 hijas que estaban dormidas juntas. Me quedé paralizada. No quería mirar a la litera de arriba. Si mis 2 hijas estaban dormidas juntas, ¿quién era la niña que estaba arriba? Poco a poco decidí levantarme y mirar otra vez, pero ya no había nadie. Me fui a mi cuarto, pero no podía dormir. Me dio mucho miedo, ya cansada, y me venció el sueño, cuando entre sueños escuché la voz de una niña que me decía: «¿Me puedo acostar contigo, por favor?». Le dije sí y levanté la cobija. Sentí que se acostó a mi lado y al abrazarla la sentí fría, pero no abrí los ojos. Estaba más dormida que despierta cuando me dijo: «¿Quieres ser mi mamá?». «Soy tu mamá», le dije. «Ya». Al día siguiente vi a una de mis hijas triste y tenía unos rasguños. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que tenían miedo, que la niña no las quería ya en la casa porque no quería compartir a su mamá, o sea, a mí. Me empecé a preocupar bastante, pues estaban viendo cosas raras y mis hijas habían cambiado mucho. Ya no querían dormir en su cuarto, lloraban en las noches
y solo me pedían que nos cambiáramos de casa. Ya era muy cansado que mis hijas no pudieran dormir y ver de repente a esa niña, muy molesta, escuchándose pisadas, corriendo de un cuarto al otro. Hoy en día estamos quedándonos con mi mamá. De repente voy a mi casa y se escucha a la niña jugando en el cuarto de mis hijas o llorando. Una vecina me preguntó si mi mamá solo me cuidaba a una de ellas y por qué dejaba tanto tiempo a la otra niña sola, pues ella la ha visto asomándose por la ventana. Esta otra historia va narrada por un suscriptor que nos la compartió. Espero les guste. Recuerden que pueden estar contactando para poder compartirla en este canal. Continuemos con el video. El día de hoy fui a visitar a mi señora madre. Estacioné el coche en la calle, pues su casa no cuenta con cochera. Después de una buena charla, me dispuse a retirarme a descansar. Esto fue alrededor de las 10 de la noche. Al momento de abrir la puerta del carro para encenderlo, sentí salir un frío inusual de adentro, el cual erizó mi piel. Acto seguido, un olor fétido que escasa una hora antes no se percibía, cosa que se me hizo raro. Inmediatamente giré la cabeza, haciendo un recorrido mientras olfateaba tratando de ubicar qué olía tan mal. De la nada se dejó ver claramente una silueta parecida a un hombre, la cual estaba sentado en el asiento de atrás. Por el espanto que esto me provocó, perdí el sentido. Creo que fueron escasos 5 segundos, tiempo suficiente para que esta silueta, sombra o ente se desvaneciera justo frente a mis ojos. Obviamente no se trataba de una persona, ya que sería imposible desaparecer de esa forma. El mal olor también fue desapareciendo. A decir verdad, tengo tiempo experimentando cosas así, de raras, y trato de entender a qué se deben. Pero esto ocurre regularmente en mi lugar de trabajo o en mi casa, jamás en mi auto. Voy a contarte una historia que me sucedió hace unos años. Es una de esas experiencias que al recordarla me pone la piel de gallina, aunque no haya nada sobrenatural en ella. Todo empezó una noche de otoño, cuando decidí quedarme solo en la casa de campo de mis abuelos. La casa está en una zona rural bastante alejada, rodeada de bosques y campos vacíos. Mi abuela había fallecido hacía poco y mi abuelo estaba en un hospital recuperándose de una cirugía. Yo había ido a revisar que todo estuviera bien en la propiedad, limpiar un poco y pasar una noche allí. Cuando el aire estaba fresco y el sol comenzaba a ponerse. La casa en sí siempre había tenido un aire lúgubre, pero no me molestaba. Tenía recuerdos agradables de mi infancia allí. Entré, desempolvé un poco y encendí la chimenea. La sensación de aislamiento empezó a hacerse notar cuando me di cuenta de que no había cobertura en el teléfono. Pasaron unas horas y alrededor de las 11 de la noche decidí acostarme. Me puse en la cama en el cuarto que siempre usaba. La casa estaba en completo silencio, salvo por el ocasional crujido de la madera. Algo bastante normal en una casa vieja. Alrededor de las 3 de la mañana me desperté. No se poche, solo mi despert. Y sentí una extraña incomodidad, como si hubiera alguien más en la casa. Me quedé quieto, escuchando. Entonces lo oí. Pasos suaves y lentos. El paso. Lo primero que pensé fue que quizás me estaba confundiendo, que los crujidos de la casa me estaban jugando una mala pasada. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, pero los pasos eran claramente de alguien, porque el sonido era rítmico, constante, y se dirigía hacia la puerta de mi habitación. No me atreví a moverme. Me quedé completamente quieto, mirando la puerta cerrada. Los pasos se detuvieron justo al otro lado. Esperé, conteniendo la respiración, hasta que escuché algo aún más inquietante. Un suave y prolongado roce en la madera de la puerta, como si alguien estuviera pasando la mano sobre ella, despacio, deliberadamente. En ese momento,
Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me levanté de la cama y sin hacer ruido, me deslicé hacia la ventana. La abrí con cuidado y salté al exterior, aterrizando en el suelo húmedo de la noche. Mi corazón estaba a 1000 por hora. Corrí sin mirar atrás hasta que llegué a mi coche y me largué de allí. No volví a esa casa hasta meses después, cuando mi abuelo regresó del hospital. Le conté lo sucedido, pensando que quizá algún vagabundo había entrado en la propiedad, pero cuando lo hice, su rostro se puso serio. Me confesó que, antes de que mi abuela falleciera, ella solía escuchar esos mismos pasos por la noche, aunque nunca le dijo a nadie, pensando que solo eran ilusiones. No sé qué pasó realmente esa noche, pero desde entonces, cada vez que pienso en esos pasos, un frío inexplicable me recorre la espalda. Esto me ocurrió hace un par de años. Esta historia me pasó en mi propio auto. Era un viernes por la noche y venía conduciendo de regreso a casa después de una reunión de trabajo que se alargó más de lo esperado. Estaba agotado y solo quería llegar a mi apartamento lo más rápido posible. El camino que tomaba no tenía nada de especial. Era una carretera poco transitada que cruzaba por un tramo de bosque en las afueras de la ciudad. Como la mayoría de las noches, no había otros coches a la vista. La niebla empezaba a formarse, lo que hacía que las luces de mi coche se difuminaran en la oscuridad. Recuerdo que sentía una ligera incomodidad, pero nada que me hiciera sospechar de lo que estaba por venir. A mitad del trayecto, vi algo que me llamó la atención: un coche estacionado a un lado de la carretera, con las luces de emergencia encendidas. En circunstancias normales, habría seguido de largo, pero cuando pasé junto al vehículo, vi que había alguien dentro. Era una mujer, sentada en el asiento del conductor, con la cabeza apoyada en el volante. Frené un poco más adelante, y aunque algo me decía que no debía hacerlo, decidí dar la vuelta y ver si podía ayudar. Quizá había tenido un accidente o el coche se había descompuesto. Aparqué detrás del suyo y bajé del auto. El aire estaba helado y la niebla había espesado tanto que apenas podía ver la silueta del coche frente a mí. Me acerqué lentamente y toqué la ventanilla del conductor. No hubo respuesta. La mujer seguía con la cabeza apoyada en el volante. Toqué la ventana más fuerte y llamé: ¿se encuentra bien? Entonces, muy despacio, la mujer levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido, con unas ojeras oscuras que resaltaban bajo sus ojos. Pero lo que realmente me estremeció fue su expresión. No mostraba ni sorpresa, ni alivio, ni miedo. Simplemente me miraba fijamente con una especie de vacío en la mirada. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero no respondió. Pensé que quizá estaba en shock o desorientada, así que intenté abrir la puerta del coche. Estaba cerrada. Volví a llamar, esta vez con más insistencia. Fue entonces cuando algo me hizo mirar hacia el asiento trasero. Entre la niebla, pude distinguir la silueta de alguien más sentado atrás. No lo había notado antes. Mi instinto me gritó que me alejara de allí, pero en lugar de hacer caso, traté de ver mejor quién era esa persona. La niebla dificultaba mucho la visión, pero parecía ser un hombre, y estaba completamente inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. Mi piel se erizó. Todo en esa escena me daba una sensación de peligro inminente, como si estuviera en medio de algo que no debería haber visto. Retrocedí lentamente hacia mi coche, sin dejar de mirar hacia el vehículo estacionado. Cuando llegué a mi auto, di media vuelta para entrar rápidamente, pero cuando lo hice, escuché un golpe fuerte, como si alguien hubiera golpeado con fuerza la ventanilla del coche de la mujer. Miré hacia atrás por última vez y la vi. La mujer estaba de pie junto a su coche, inmóvil, mirándome fijamente. Pero lo más extraño fue que el hombre en el asiento trasero ya no estaba allí. En ese momento no lo dudé más. Me subí a mi coche y me largué de allí a toda velocidad,
sin mirar atrás. Nunca supe qué pasó realmente esa noche. Al día siguiente, revisé las noticias locales, esperando encontrar algo sobre el coche o las personas que vi, pero no había nada. Desde entonces, evito tomar esa carretera, especialmente cuando cae la noche. Y cada vez que pienso en la mirada de esa mujer, me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado un poco más. El pueblo donde nadie podía morir. Mi trabajo como periodista requiere que viaje constantemente. Una parte de ese trabajo consiste en publicar una columna con mitos y leyendas de pueblos pequeños. No se trata de una labor objetiva en el mundo del periodismo, pero lo disfruto mucho, o al menos así era, hasta que me topé con un pueblo llamado Madero Argento. Como versaba el mito, a nadie se le permitía morir en este sitio. Lo hice mucho antes de que existiera Google Maps. Para llegar al pueblo, tuve que confiar en las instrucciones que me proporcionó la fuente. Algo dentro de mí me decía que se trataba de una broma, pero la columna en el periódico trataba precisamente de esto: a comprobar o refutar la información. Preparé todo para el viaje, y tras varias horas conduciendo, me encontré en un camino oculto, sucio y sin mantenimiento. Tras más de 3 horas avanzando por esta ruta, encontré un viejo letrero de madera, la primera señal de civilización. Madero Argento. Retorne ahora, se leía. A la distancia, observé lo que parecía una antigua comunidad de labranza. Era un pueblo pequeño, con escasas construcciones que lucían deterioradas, así como tractores y camiones completamente oxidados y abandonados. A simple vista parecía un pueblo fantasma. Estacioné el carro a orilla de carretera y me dispuse a declarar el mito una auténtica estafa. Sin embargo, escuché que alguien me hablaba. ¿Por qué has venido?, espetó una voz débil. Inmediatamente busqué el origen de la voz. Era un anciano de apariencia frágil que se apoyaba sobre un bastón. Estaba completamente calvo y no tenía un solo diente en la boca. ¿Quién eres, la? En medio de una situación ligeramente incómoda, decidí presentarme. ¿Por qué estás aquí? Le mencioné que era un cazador de mitos y leyendas, y llegué hasta ese lugar gracias a las indicaciones proporcionadas por una fuente anónima. El hombre lanzó un suspiro. La ignorancia es una bendición, pero ya que has venido, tendrás aquello que viniste a buscar. En ese momento me percaté de que el anciano tenía la pierna rota. La arrastraba mientras cojeaba con mucha dificultad, pero lo más extraño era su piel, cubierta por arañazos que parecían recientes. ¿Estás bien?, le pregunté con cierto nerviosismo. Simplemente ignoró la pregunta e hizo gestos para que lo siguiera. ¿Vives solo en este sitio? No, hay otras personas. En el suelo observé un pájaro con el torso desgarrado y los órganos expuestos. Aparentemente lo mató un gato o perro. Sin embargo, aquel animal intentó moverse a pesar de sus graves heridas. El pájaro está, intenté decirle. El anciano observó al animal con desdén. Aquí está prohibido morir. No se permite que nada muera, respondió. Lo seguí hasta el interior de una casa antigua. Tan pronto como atravesé el marco de la puerta principal, un hedor a carne podrida asaltó mis fosas nasales. Casa abandonada. Una docena de personas, con diversos tipos de mutilación, estaban esparcidas en la sala. Sin embargo, seguían respirando. Vivían con heridas que habrían matado a cualquier ser humano. Se demostró la veracidad del mito, aunque yo no podía creerlo. Debemos solicitar ayuda, dije, mientras observaba a un hombre
cuyos huesos de la mano sostenían unos cuantos colgajos de piel. Eso solo empeoraría la situación, respondió el anciano. Saqué el teléfono completamente dispuesto a llamar a emergencias. Sin embargo, en aquel remoto lugar no tenía una sola barra de señal para solicitar ayuda. Siéntate, vamos a platicar. Completamente avasallado por lo que veía, no logré encontrar las palabras para formular un argumento coherente. Has venido para conocer la historia de Madero Argento, y te la voy a contar, dijo el anciano. Me senté y observé a todas aquellas personas sufriendo en ese lugar. La mayoría tenía heridas tan terribles que ni siquiera les permitían hablar y se limitaban a emitir gemidos de agonía en el lugar donde estaban sentados. Cada herida parecía reciente, como si se las hubieran hecho ese mismo día. Desde la fundación de este pueblo, en 1911, nos desempeñamos como una típica comunidad agrícola, un pueblo pequeño que no es de mucho interés para los visitantes. La mayoría nacimos y crecimos en este lugar, por lo que esas extrañas ocasiones en que alguien nos visitaba, se armaba un revuelo. Era motivo de celebración. El hombre se detuvo un instante para observar su pierna rota. Entonces, en 1956, un hombre llegó a Madero Argento a bordo de un auto de lujo y vestido con finas prendas. Contrastaba demasiado con el modesto estilo de nuestro pueblo. Dijo que no venía a hacer negocios, y mucho menos establecerse en la región. Simplemente quería vivir un año en nuestra comunidad. Además, prometió que cuando su visita terminara, nos obsequiaría algo que jamás olvidaremos. Apenas terminó de hablar el anciano, escuché unos débiles gritos provenientes del exterior. Eran terriblemente roncos y transmitían una sensación indescriptible de agonía. Jamás dijo mucho. Se limitó a observarnos mientras continuábamos con nuestra rutina diaria y siempre estaba dispuesto a ayudar. Se mostró como una persona educada y servicial, por lo que en el transcurso de un mes ya lo considerábamos parte de la comunidad. Pero siempre vestía aquel maldito traje que parecía ajeno a los elementos externos. Con lluvia o bajo un terrible calor, el hombre se mostraba tranquilo y lucía impecable. Hombre elegante, caminando. Los gritos afuera se intensificaron. En medio de aquel suplicio distinguí algunos ruegos de piedad. Después, cuando terminó su año en Madero Argento, nos hizo una pregunta muy simple. ¿Qué pregunta? The Dij. ¿Quieren vivir para siempre? Se detuvo un instante y volvió a suspirar. Los gritos del fondo parecían intentar llamar mi atención, como si supieran que estaba allí. En un primer momento, nos reímos de la propuesta. Aunque la muerte no era nuestra enemiga, tampoco la queríamos cerca. Tras un extenso debate, el pueblo decidió llevar la respuesta a votación. Ya puedes ver lo que elegimos. Me aproximé a la ventana intentando averiguar el origen de los gritos. Quería salir corriendo de ese lugar, pero algo en mi interior me lo impedía. Sentía una profunda lástima por la gente de Madero Argento y realmente pretendía ayudarlos. Entonces, ¿vivirás para siempre? El anciano asintió. Prometió que nuestros cuerpos se mantendrían siempre jóvenes. Desgraciadamente, cuando el paso del tiempo dejó de afectarnos, perdimos la capacidad de sentir sed, hambre y la necesidad de dormir. Somos inmunes a las heridas, enfermedades o destrucción, pero no podemos sanar. Cada una de las lesiones que sufrimos, sin importar lo pequeña o grave que sea, se quedará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Esa es nuestra maldición. ¿Qué sucede con la gente que grita? Suspiró nuevamente. Vienen del granero. Ahí es donde mantenemos a las personas que quieren salir. ¿Salir? ¿A dónde? Algunos creyeron que podían escapar a la maldición. Destruyeron sus propios corazones y otros se aplastaron la cabeza. Estaban
equivocados. No pueden morir. No se les permite hacerlo .f fotografía a orillas de un lago. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? ¿Existe alguna forma de detener esto? Soltó una carcajada. No fue una risa alegre, sino de malicia. Detener. No buscamos que se detenga, dijo hace 10 años. El mismo hombre que nos maldijo regresó al pueblo. No envejeció un solo día. Y todavía mostraba aquella sonrisa alegre al saludar. Nos ofreció la muerte, liberar nuestras almas y salvarnos de esta terrible vida. ¿Por qué no aceptaron? Se detuvo y la sonrisa se esfumó de su rostro, porque nos contó lo que sucede después de la muerte. Y te puedo asegurar que es un destino mucho más terrible al que estamos condenados. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Recuerden darle like al video. Si les ha gustado, suscríbete y comparte el video. Nos ayudaría mucho.